Comencemos entonces, vamos a hablar hoy sobre el ultrasonido y su impacto en la emergencia, en el diagnóstico del abdomen agudo. Cuando un paciente nos llega a la emergencia, ya sea de adulto, pediátrica, cualquier emergencia, lo más crítico es el dolor, ¿verdad? El paciente puede presentar fiebre, diarrea, vómitos, pero el dolor es lo más alarmante y lo que realmente buscamos explicación. Entonces, para esto nos vamos a valer de lo que es el interrogatorio y el examen físico, porque eso no lo podemos dejar aparte, además que nos aporta una gran cantidad de datos sobre la localización, el tiempo de evolución, los concomitantes, a raíz de que se presentó, y ya luego procedemos al laboratorio y con esto indicamos el estudio. De elección, el ultrasonido, ya sea con equipo de alta gama o con equipo portátil, no importa. ¿Pero por qué el ultrasonido? Porque es un método invasivo que tiene una amplia disponibilidad, que es costo efectivo para el alto rendimiento que tiene, desde el punto de vista diagnóstico, y es muy bien tolerado por el paciente. Él nos va a permitir hacer diagnóstico y orientar al paciente hacia una conducta quirúrgica, algún procedimiento intervencionista o, en su defecto, una conducta conservadora. En el abdomen agudo tenemos una gran cantidad de causas y estas van de las más comunes, indica la apendicitis, la colecistitis, el ilio, la perforación gastrointestinal. Esto varía un poco en la edad, es diferente. Yo quise incluir adultos y niños, pero es muy difícil. Realmente no, porque las formas de presentación son diferentes. La patología en el niño es de una manera, en el adulto es otra, igual que las etiologías y el comportamiento. Algunas comunes, como la apendicitis, las mencionaremos y mostraré algunos casos. ¿Qué órganos vamos a evaluar? Pues va a depender un poquito hacia dónde está orientado el dolor, ¿verdad? Si está en el cuadrante superior, en el mesogástrico, en el izquierdo, o a nivel de fosa flanco. Vamos a tratar de ver la presencia de gas y líquido, que no es fácil, pero sí se puede, para orientarnos al diagnóstico. ¿Qué patologías? Hay muchas, desde el punto de vista anatómico, vesícula, hepática, páncreas, las úlceras, la hepatitis, proceso infeccioso, absceso, y ya vamos a ir viendo, en la medida en que se desarrolle la charla, qué vamos a hacer. La más común, la enfermedad hepatobiliar, y de esta es la colecistitis. Hay un estudio reportado donde se dice que de los pacientes que se presentan con dolor en hipocondrio derecho y sospecha de patología biliar, 34.6% corresponden a colecistitis aguda, 32.7% colecistitis crónica y un 32% vesícula biliar normal. Entonces vemos que necesitamos un procedimiento que nos permita hacer esta diferenciación y este diagnóstico. Cólico biliar, vamos a poder hacer el diagnóstico con ultrasonido, con estudios de colecistografía, la tomografía por contraste, la resonancia con contraste, ¿verdad? O sea, tenemos una alta disponibilidad de métodos de imagen para evaluar. Pero, ¿por qué uno? ¿Por qué no el otro? Hay publicación donde se hace una revisión, meta-análisis de los métodos diagnósticos de imagen en la patología biliar aguda, en la colecistitis aguda. Y se encuentra que la colecistografía tiene una sensibilidad del 96% con una especificidad del 90%, mientras que los otros métodos tienen menor, siendo el siguiente el ultrasonido. Sin embargo, en función de todo esto, el Colegio Americano de Radiología expone y establece en su procedimiento que es el ultrasonido, el método de elección, de primera elección para la evaluación de la patología. ¿Por qué? Porque nos permite confirmar la presencia de cálculos, detecta complicaciones de la colecistitis, puede visualizar la dilatación de vías biliares y en caso de que no exista ninguna de estas, pues va a permitir hacer un diagnóstico alternativo. Mientras que los otros procedimientos, en el caso de la cintigrafía, ella solamente va a permitir explorar el árbol hepatobiliar. Entonces, además de que toma más tiempo, el ultrasonido es un procedimiento corto, en poco tiempo podemos obtener un diagnóstico. Hay una alta sensibilidad para detectar
cálculos muy pequeñitos. Y aquí vemos un ejemplo con cálculos de 3 milímetros y perfectamente lo podemos diferenciar. Mencionar que hay diferentes publicaciones donde se han establecido diámetros y valores normales para las vías biliares. Nosotros regularmente no medimos volumen de vesícula, nos llevamos un poquito más por las dimensiones, pero sí el conducto extrahepático, el colédoco, que tiene un diámetro de 3.8 más o menos 1.6 milímetros, de acuerdo con este trabajo, más o menos el rango que nosotros tomamos, y se dice que aproximadamente hasta los 60 años un diámetro de 6 milímetros se puede considerar normal. Y por encima de los 60 hay un aumento de 1 milímetro por cada década del paciente, teniendo en cuenta que puede haber variaciones si el paciente ha tenido algún procedimiento o si ha tenido antecedentes de cirugía de vesícula biliar. Entonces ya él va. En el caso de las colecistitis, un 90-95% de estas son secundarias a la presencia de cálculo. Sin embargo, hay un grupo pequeño donde no hay cálculo, o sea, 5 o 10% se dice que hay colecistitis a litiasis. Y en líneas generales se habla que un 10 o un 20% de la población tiene colelitiasis. El objetivo del diagnóstico temprano es evitar las complicaciones, porque realmente la patología biliar constituye un problema sanitario a nivel mundial. Y están como referencia unos criterios que son las guías de Tokio, la última revisión hecha en el 2018, donde se establecen varios criterios para el diagnóstico de la colecistitis, que se los mencionaré luego. ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar? Vamos a encontrar colelitiasis, o sea, cálculos en la vesícula biliar, el Murphy sonográfico, que viene siendo prácticamente el colocar el transductor en el abdomen, en el cuadrante superior, el paciente refiere dolor, sensibilidad en la zona. Engrosamiento de las paredes, estas van a tener un espesor mayor de 3 milímetros, un diámetro longitudinal mayor o igual a 8 centímetros y un transverso de mayor a 4 centímetros. Además de esto, podemos ver cálculos que pueden estar enclavados y podemos apreciar barro o debris en el interior. Puede haber la presencia de líquido y cambios en la grasa periovesicular. En un trabajo realizado por Rados et al., ellos dicen que la presencia de cálculos y el Murphy sonográfico ya nos dan un valor predictivo positivo del 92%. Entonces, esto es importante. Aquí tenemos una imagen donde vemos vesícula con engrosamiento y un cálculo, ¿verdad?, enclavado, donde prácticamente es difícil definir, pero esto corresponde al cuello, y ahí está la imagen y el contenido homogéneo, similar casi al parénquima, que es el barro en esa vesícula con cambios inflamatorios, edema de la pared. Vamos a ver entonces, tenemos la gran ventaja de que el ultrasonido es un método dinámico. Nosotros podemos pedirle al paciente que se coloque de lado, lo podemos colocar de pie, y esto, en la presencia de cálculos de cambios inflamatorios, por lo menos en este ejemplo, vemos que esta vesícula no llega a los 8 centímetros, sin embargo, tiene engrosamiento de paredes, hay un cálculo que lo visualizamos a nivel de cuello, colocamos al paciente de pie y vemos que esta imagen no se modifica. Y entonces ya todo esto, evaluamos vías biliares, evaluamos páncreas para saber qué compromiso hay de las estructuras vecinas secundarias a esto. Otro ejemplo, vemos engrosamiento de la pared, la presencia de cálculos libres flotando que se desplazan al cambiar al paciente de posición. Sin embargo, este cálculo, esta imagen hiperecoica con atenuación que no se modifica. Y exploramos las vías biliares. Vemos el colédoco, vemos la porta y la arteria hepática, en este caso un paciente con una posición, una variante donde la arteria hepática está anterior al colédoco, páncreas. Acá nuevamente otro ejemplo y la descripción de estas imágenes, que es muy importante que nosotros aportemos estos datos al cirujano en la vesícula, o si ya comenzamos a ver como acá, que la pared pierde su regularidad, la presencia de pequeños
tabique, un flux en la mucosa y cambios leves en el parénquima hepático que está contiguo a esa vesícula biliar. Entonces tenemos que los criterios de Tokio, considerando lo que hemos ido mencionando, establecen 3 parámetros. Son signos de inflamación local, el Murphy, y la defensa, el dolor o la presencia de una masa en el hipocondrio derecho. Signos de inflamación sistémica, la fiebre, la elevación de la PCR y elevación de glóbulos blancos. Y el tercero es el hallazgo inmunológico característico de colecistitis aguda, lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, si solamente hay un ítem de la A y un ítem de B, y tenemos diagnóstico de sospecha, para nosotros tener el diagnóstico definitivo, requerimos el C, que es el hallazgo imagenológico característico de la colecistitis aguda. Mientras él no se tenga, solamente hablamos de sospecha. Una vez hacemos el procedimiento, entonces ya podemos confirmar con una sensibilidad del 91.2% y una especificidad del 96.9%, lo cual es bastante alto, de que el paciente tiene una colecistitis aguda. Entonces aquí vemos otros ejemplos de cálculo de mayor tamaño, vemos esa vesícula aumentada de tamaño y con este componente en su interior que, dependiendo del cuadro, generalmente en fases iniciales, el barro biliar, que si el proceso persiste y no hay una conducta, se puede infectar secundariamente, puede haber necrosis, isquemia, necrosis, y es lo que va a complicar el caso clínico. Mover siempre al paciente. Acá vemos lo que impresiona una vesícula con unas paredes engrosadas, y esta imagen que tenemos que confirmar si se trata, recuerden que la vesícula está en íntima relación con el duodeno, que no se trate de gas, que realmente corresponda con un cálculo. Aquí tenemos marcado que hay un Murphy positivo, o sea, al realizar la exploración el paciente está refiriendo dolor y podemos ver por las imágenes por qué y cuál es la relación. Acá una imagen un poquito mejor, donde apreciamos que ese cuello está ligeramente flexionado y podemos diferenciar el cálculo en su interior. Exploramos vías biliares y aquí vemos cómo el colédoco tiene un diámetro de 4 milímetros. Entonces no hay compromiso de las vías biliares. Tener en mente que puede haber engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, como en estos ejemplos, que en estos casos son específicamente niños, lo vemos con mayor frecuencia. Hay un aumento en el volumen de la pared, de edema de la pared, más la vesícula realmente no presenta un aumento de su tamaño y hay una conservación de su forma sin imágenes litiásicas. Este es otro ejemplo, un bebecito de 8 meses, y en estos casos ya debemos pensar en que se puede tratar o de que hay otras patologías que nos van a condicionar cambios en la pared y no necesariamente corresponden a patología de la vía biliar, sino a procesos sistémicos como puede ser un dengue, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, las fallas cardíacas, enfermedad hepática, y en los niños con mayor frecuencia los procesos virales tipo las hepatitis. Este es otro, un niñito de 1 año, y aquí vemos los cambios en la vesícula. Observar que en ocasiones puede inclusive haber líquidos, sobre todo en aquellos casos en los pacientes con dengue o con falla cardíaca, donde vamos a ver líquido vesicular, vamos a ver líquido en espacio móvil, inclusive a nivel de espacios pletales. Este ya un paciente de mayor edad y secundario en este caso una falla cardíaca. Perdón, doctora, se salió su pantalla. ¿Se salió? Sí, ahorita le voy a dar otra vez conexión. Okay. Me avisa cuándo puedo compartir nuevamente y dónde quedamos. Perfecto. Todavía no puedo compartir. Ok. Entonces. Listo. Ya. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ok.
Entonces, como vamos viendo, lo importante al hacer la evaluación, ¿verdad?, es tratar de definir la mayor cantidad de datos. Si nosotros vemos que hay una alteración de la grasa, si vemos la presencia de gas en una fase muy inicial, y es el objetivo siempre, agarrar esto cuando ya no es evidente, sino cambios muy pequeños como acá, en toda la mucosa, en toda la pared, vemos estas imágenes hipogénicas que corresponden a gas con la reverberación posterior, engrosamiento irregular de la pared, falta de definición de la misma, ya entonces podemos suponer o sugerir que este paciente tiene alto riesgo de complicaciones y es de que haya la presencia de una colecistitis gangrenosa, formación de absceso y un riesgo de perforación. Si hay gas en la pared, entonces hablamos de la colecistitis enfisematosa. Y los riesgos de la perforación pues son las complicaciones, ¿verdad? El absceso, las fístulas. Acá vemos unos otros ejemplos: líquido, irregularidad de la pared, en el corte transversal, está el cálculo, la vesícula, la irregularidad y los cambios de tipo inflamatorio. Y aquí ya vemos que esto está afectando la formación de un pequeño absceso en la región hepática. ¿Okay? Acá un cuadro quizás un poquito más aparatoso, donde la pared está marcadamente irregular, inclusive perdemos parte de la definición de la misma. Otra complicación de las colecistitis viene siendo la litiasis coledociana. Hablamos de que el diámetro del colédoco debe ser menor de 6 milímetros. La mayoría de los cálculos son secundarios a patología en vesícula y en menor proporción primarios. Vamos a ver, no siempre va a depender del tiempo de la obstrucción, no siempre vamos a ver la dilatación de vías biliares intrahepáticas. Aquí vemos un colédoco que aparentemente no está muy dilatado y podemos observar la imagen ecogénica característica del cálculo en la vía biliar extrahepática. Es importante mencionar el diámetro de los cálculos y el diámetro del colédoco, porque esto va a permitir al cirujano decidir cuál va a ser la conducta ideal. Aquí tenemos un paciente con múltiples cálculos pequeños de 2-3 milímetros y vemos que hay un colédoco de 8 milímetros. Probablemente no logramos definir en este caso, vimos bastante el colédoco, pero mucho gas, y no pudimos definir su porción distal, y probablemente pues hay un pequeño cálculo en el colédoco distal. Le presento un caso, una paciente de 18 años, quien consulta por dolor abdominal e ictericia de aproximadamente 48 horas de evolución. ¿Estoy fuera? Ok. Hacemos el estudio, revisamos hígado, nos llama la atención la presencia de múltiples tubulares cuando hacemos el examen, lo cual nos impresiona y es característico de dilatación de vías biliares. O sea, esto que se describe como en imágenes tubulares paralelas. Vemos vesícula biliar, una vesícula de paredes engrosadas, con acudamiento, un clavicle incompleto, presencia de barro, imagen de litiasis. Movilizamos a la paciente, vemos que el barro se moviliza, vemos vía biliar y apreciamos cómo el colédoco está aumentado de tamaño. Colocamos un Doppler para confirmar y estar seguros. Evaluamos páncreas. En esta imagen vemos cuerpo, parte de cola, la definición de la cabeza, movemos un poquito el transductor, movemos la paciente y entonces vemos cómo podemos apreciar el colédoco dilatado, y aquí logramos confirmar la presencia de una imagen litiásica, un lito en el interior del colédoco. Esto es un caso reciente que les presento el 5 de julio, y el día 14 de julio a ella se le hace su CEPRE, y se ven unas zonas de efecto. Ellos extraen, nosotros vimos un solo cálculo, ellos extrajeron 2 cálculos, y a esta paciente tan joven decidieron dejarle una. Les comento, entonces esta otra paciente que vimos recientemente también, femenina de 64 años, con el antecedente de colecistectomía,
y con el dolor abdominal en el hipocondrio derecho. ¿Cómo? Macrocuantificación. Hacemos el estudio, vemos que el páncreas está bien, vemos hígado bien, no hay dilatación de vías biliares, sin embargo nos llama la atención el coledo, que sí está dilatado. En la evaluación vemos cómo el colédoco presenta en su interior un contenido ecogénico que se En el modifica. lado derecho. Espejo. Pero Y que los esto corresponde o lo interpretamos Anular. como bilis En la espesa. mama Ha derecha. tenido otros casos de pacientes quienes presentan contenido en No, su este es interior anular. y en el estudio de la CEPRE lo han reportado como bilis Pero acá dice espesa. una izquierda, que hay una izquierda. Perdón, doctora. José Miguel Capunay, apagar micrófono. Gracias. Disculpe, doctora. No se preocupe. Entonces, bilis espesa. Realmente la interpretación que dimos era que este material grueso, espeso, como lo describe el gastro en el estudio, es lo que ocasiona la clínica cuando él se desplaza. Y entonces la paciente presenta este dolor interno. Otro ejemplo, lamentablemente a veces lo vemos en el cuarto de urgencia, es una paciente de 67 años, quien acude porque ella siente llenura, sensación de náusea y se nota que está amarillo. Hacemos el estudio, vemos una vesícula aumentada de tamaño, con barro en su interior, un colédoco marcadamente dilatado, y pueden ver que a diferencia de los demás, esto termina con una punta de lápiz, dilatación de vías biliares intrahepáticas, aquí vemos el barro, y el hallazgo fue, lamentablemente en este caso, una masa en cabeza de pan. No es lo más común del cuarto de urgencias, pero sí ocurre. ¿Okay? Tengan este. Otro ejemplo, una paciente femenina de 33 años que refiere 4 días de dolor, el cual se agudiza en las últimas 24 a 48 horas. Realizamos el estudio, ella tiene el antecedente de diagnóstico de colelitiasis y vemos efectivamente una vesícula que nos impresiona pequeña. Pueden ver que las paredes están ligeramente engrosadas, hiperecoicas, escaso contenido y cálculos en su interior. Probablemente lo interpretamos como una colelitiasis crónica, continuamos en el estudio, ella se queja de dolor, vamos a la vía biliar y vemos que ese colédoco está dilatado. Comenzamos a seguir el colédoco con el objeto de ver que logramos identificar y confirmamos la presencia, logramos movilizar y de esto nos valemos de otro procedimiento. Si el paciente lo permite y lo tolera, le damos a tomar agua y con esto movilizamos el gas y podemos identificar entonces el colédoco distal y confirmar en este caso un cálculo en el interior del colédoco y con eso hacemos el diagnóstico para el médico tratante. Si tenemos un paciente que nos cursa con dolor agudo, con elevación de la lipasa y amilasa, que debe ser 3 veces su valor normal, y con imágenes que hablan de pancreatitis, entonces ese va a ser nuestro diagnóstico. ¿Y cuáles son las imágenes o los hallazgos ecográficos? Bueno, primero recordar que la pancreatitis es un proceso inflamatorio en el cual va desde edema hasta necrosis. En un 80% la causa es la colelitiasis y el alcoholismo, que tiene una alta morbilidad, con alto riesgo de mortalidad y que requiere de un manejo multidisciplinario. El ultrasonido no es el método de elección, sin embargo es la primera herramienta diagnóstica que tenemos y nos va a permitir visualizar y orientar el diagnóstico. El diagnóstico realmente y los grados y el grado de severidad lo vamos a determinar mejor con la tomografía. Y entonces tenemos que lo más común es la pancreatitis intersticial edematosa que ella resuelve y lo más grave es la pancreatitis necrotizante en la cual puede haber solamente necrosis de parénquima, se puede agregar necrosis peripancreática o solo ver necrosis peripancreática y la combinación de ambos que entonces ya es el cuadro más severo. El ultrasonido nos va a permitir identificar la causa y otro hallazgo que son las complicaciones vasculares, las trombosis de la porta. Eso es algo que nosotros con el ultrasonido vamos a poder detectar.
La prevalencia en los pacientes masculinos entre 50 y 59 años, y los factores de riesgo, leve moderado, la obesidad y el alcoholismo, severo la obesidad y colelitiasis. Entonces hay diferentes publicaciones con respecto a lo que es la clasificación morfológica, que como les dije es hecha en base a la clasificación de Atlanta y con las imágenes de tomografía, que van a permitir determinar índices de gravedad. El ultrasonido y la tomografía se pueden utilizar para realizar drenaje guiado de las complicaciones. Entonces, los hallazgos ecográficos que vamos a ver, el páncreas tiene una ecogenicidad variable, de acuerdo con la edad. En los niños y pacientes muy jóvenes, él tiende a ser más hipocoico, menor contenido graso. Con el aumento de la edad se hace más hipogénico y tiende a adelgazarse. La ventana acústica no siempre es la mejor, a veces nos podemos ayudar, y si el paciente lo permite, dándole a tomar, llenando un poquito el estómago con agua, pero no siempre es posible. Vamos a ver las dimensiones, a determinar, a evaluar la ecogenicidad, la cual sí debe ser homogénea y debe tener una superficie regular. El ultrasonido sí tiene la ventaja de una alta sensibilidad en hallazgos extrapancreáticos. Y quizás esto podrían considerar ustedes como un pequeño tip. Si hay la sospecha clínica, nosotros no podemos ver páncreas, no lo vemos en su totalidad, o la porción que vemos no la vemos patológica, pero estamos viendo derrame pleural, líquido, sobre todo en el espacio patorrenal o el pleno renal. Hay colelitiasis, hay dilatación de vías biliares, las posibilidades de que el páncreas esté comprometido son altas. Y entonces nosotros vamos a ver, esto es un páncreas en el niño, muy homogéneo, podemos ver hasta la cola cuando tenemos una buena ventana acústica, ¿verdad? Cabeza y cuerpo más hipogénico. Y ya en la pancreatitis, entonces vamos a ver que hay un aumento en el volumen del mismo, hay una pérdida de la regularidad y podemos apreciar líquido peripancreático, o sea, contenido de ese anecoide. Y aquí vemos varios ejemplos. Si bien las medidas no son alarmantes, con tamaño que están inclusive dentro del rango normal, este es un paciente que venía con una elevación importante de amilasa y lipasa, tenía cambios en la textura, en la homogeneidad. Ustedes ven que hay zonas más hipoecoicas, zonas heterogéneas, una ligera irregularidad, y líquido no solo peripancreático, sino también en la fosa ilíaca. Nosotros asumimos, interpretamos este estudio, a pesar de que el paciente no tenga patología biliar, es un paciente bastante joven, se interpretó como una pancreatitis y se confirmó posteriormente. Una paciente de 30 años quien acude con un cuadro de dolor abdominal posterior, el mismo día previo al estudio. Ella había tenido su desayuno había sido pescado frito, una sopa, y posterior a esto comienza con un dolor agudo, de fuerte intensidad y vómito. Vemos vesícula, se ve contraída, probablemente pues por la ingesta del alimento. Vemos la presencia de litiasis. Evaluamos vía biliar, no nos impresiona dilatada. Sin embargo, vemos como hay cambios a nivel de páncreas. El páncreas está aumentado de tamaño, irregular la superficie, y aunque escaso, hay contenido líquido. Aquí vemos un poquito más de líquido, vemos la heterogeneidad, no hay dilatación del conducto pancreático, hay presencia de líquido en fosa ilíaca, y entonces el diagnóstico es de una pancreatitis y se correlaciona con la clínica y los laboratorios que la paciente trae. Una paciente embarazada en la cual realmente el ultrasonido pues dio un gran aporte, porque a ella no se le podía hacer la tomografía. No se la podía hacer. Otro caso, una paciente de 29 años, quien consulta por cuadro de dolor. Vemos que hay hallazgos en vesículas, cambios inflamatorios, vemos líquido, cálculos, no hay dilatación de vías biliares, aunque la vía biliar extrahepática tiene un diámetro de 7.5 milímetros. ¿Verdad? En una paciente de 29 años esto es patológico.
Continuamos el estudio, vemos que ella realmente tiene abundante líquido. Vemos páncreas y fíjense cómo está marcadamente aumentado de tamaño. En la literatura, los diámetros de la cabeza del páncreas van hasta 3, el cuerpo 2.9 aproximadamente. Nosotros hacemos la medida y fíjense que aquí hay 2.6, 2.8 cuerpos polar de páncreas, la cabeza sí medía más. Sin embargo, las características, la textura ecogénica del tejido del pancreático, la superficie y la presencia de líquido ya nos hablan de que este páncreas es patológico, ¿verdad? Aprovecho aquí para mencionarles un poquito cómo se clasifican actualmente las colecciones en el pancreatitis, dependiendo del tiempo de evolución. Si el paciente tiene menos de 4 semanas de evolución, no hay contenido ni sólido ni grumos en el interior de este líquido, se habla de colección líquida peripancreática aguda, y esto se correlaciona con la pancreatitis edematosa o pancreatitis intersticial. Mientras que si la colección tiene cambios sugestivos de necrosis, se habla de colección necrótica aguda, menor de 4 semanas, y se corresponde con una pancreatitis necrotizante. Mientras que si hay líquido, pero hay más de 4 semanas, entonces ya hablamos del pseudoquiste en una pancreatitis intersticial y necrosis encapsulada en una pancreatitis necrotizante. Lo traigo a colación por la paciente que les estaba presentando. Ya la vimos al principio de mayo. Páncreas edematoso, aumentado de tamaño, con una evolución muy desfavorable para ella. Vuelve a un control 6 semanas después, donde podemos apreciar que ella tiene un páncreas con una pérdida total de su patrón normal, heterogéneo, pérdida de tejido, y en vez, fíjense que esta forma de esta colección es muy parecida a la forma del páncreas, predominantemente líquida. Ella le intentaron hacer un drenaje de esto por vía transesofágica, pero no fue posible. Y se hablaba, desde el punto de vista tomográfico, de que ella tenía una pérdida de más del 80%. Entonces, hay pacientes que por alguna causa evolucionan de manera muy torpe. Una paciente muy joven, y fíjense cómo el páncreas llegó hasta este extremo, que es lo que nosotros no vemos. Otras causas de alteración de las vías biliares tenemos, por ejemplo, acá, una vesícula biliar de pared lisa, muy bien definida, sin masas, sin barro. Sin embargo, apreciamos que en lo que corresponde a vías biliares lo vemos ocupado. Hacemos un corte transversal y vemos esta estructura que corresponde a ascaris en las vías biliares. Es una patología que aparece de vez en cuando en nuestro medio, sobre todo en nuestro medio. Y los ascaris pues migran en el pénice, migran en vías biliares, migran a la vesícula, y los vamos a ver cómo eso puede dar lugar a cuadros de colecistitis, ¿verdad? Por obstrucción de la vía biliar. Y también dar cuadros de pancreatitis. Un caso clínico, aquí sí les traigo un caso de un pequeño paciente de 2 años, bastante 2 años, con distensión, dolor abdominal, sospecha de obstrucción o pseudoobstrucción. Se le hace una rayos X como primera evaluación, donde se confirma la distensión, los niveles líquidos. Hacemos el ultrasonido y ustedes aquí ven las asas, líquido interasas, y pueden apreciar hay peristaltismo y múltiples estructuras en el interior de estas. Cuando hacemos el corte longitudinal, identificamos estas imágenes, ¿verdad? Típicas que corresponden pues a ascaris. Un niño que está lleno de ascaris en los intestinos, y estaban generando estos ovillos y esta cantidad de parásitos, el cuadro clínico que tenía el paciente en todo abdomen, flanco derecho, flanco izquierdo, por todos lados que revisamos habían ascaris, y él comenzó a expulsarlos y se confirmó pues, el diagnóstico de ascaris. Otra causa, evaluamos el abdomen de un paciente, abdomen distendido, asas distendidas, un hilo, las paredes engrosadas. Utilizamos ultrasonido, en estos casos con el transductor lineal por la cercanía a la pared,
para confirmar si hay o no vascularización y la viabilidad de esas asas distendidas. Y este paciente presentó una masa en la región inguinal y podemos apreciar asas engrosadas, de tamaño líquido libre, y era una obstrucción ocasionada por una hernia inguinal subdural. Eso es el diagnóstico, la sospecha con el ultrasonido, y se confirmó con la tomografía la hernia y los cambios inflamatorios en la grasa secundaria. Otro paciente más joven con un cuadro muy similar, en este caso nosotros hicimos el ultrasonido antes de la tomografía y visualizamos una asa intestinal que se introducía en el canal, que no pudiéramos reducir, y había vascularización, o sea que la asa estaba viable, no había signos de isquemia o ausencia de flujo. Este paciente se decidió no hacer ningún otro estudio, el cirujano lo llevó al salón por una hernia que estaba no reducida, hernia inguinal. Entonces ven esta gran ayuda. Otro caso, un paciente masculino de 61 años ingresa con un cuadro de dolor abdominal, distensión, vómitos de aproximadamente 5 días de evolución. Hacemos el ultrasonido como un primer método de evaluación, vemos un hígado en el cual podemos apreciar unas imágenes hipoecóicas, habían varias, 3, en el parénquima próximo a la superficie. Vimos esta imagen que nos llamó la atención y que interpretamos como posible aire en la superficie hepática, y generando esta gran sombra acústica que no correspondía a la costilla, aire. Vemos en el cuadrante super izquierdo vaso, y esto no es el vaso, esto es líquido con grumos, un gran derrame pleural izquierdo, zonas de colección con grumos en fosa ilíaca derecha, en fosa ilíaca izquierda, y ya esto nos orienta a pensar que este paciente tiene una gran cantidad de colecciones aire, y pensamos que hay una perforación. Se explora fosa ilíaca derecha, si la apéndice está perforada no vamos a verla, pero no parecía una patología realmente de apéndice. Y a él, como siguiente paso, se le hizo una tomografía donde se confirma la presencia de aire, donde se ven todas estas colecciones perivesiculares y periesplénica, subhepática, y la causa, que fue un divertículo, una perforación a nivel de sigmoide, con los cambios inflamatorios en la grasa. El paciente fue llevado inmediatamente a la sala de operación. Entonces vemos cómo el ultrasonido y el adecuado, digamos, manejo de ese paciente lleva a una conducta adecuada en un tiempo rápido. Otras causas de dolor, patología en hígado, los abscesos pueden ser únicos, múltiples, el riesgo de ruptura hacia el espacio pleural, o una ventaja del ultrasonido es la posibilidad de realizar drenaje dirigido, y entonces de esta manera pues estamos disminuyendo el tiempo de estancia y el tiempo de resolución del absceso, y drenando en el caso de los abscesos convivianos este material achocolatado característico. Vamos a otra zona de dolor o otra causa de dolor, como es el dolor ubicado en fosa ilíaca flanco derecho en relación con patología que ya no es vesícula, que puede ser riñón, que se radio hipogastrio no, y entonces ya hablamos de posibles apendicitis. Es la causa más común de cirugía en los pacientes jóvenes, puede presentarse complicada o no complicada, común en niños y adultos jóvenes, con un pico en la segunda y tercera década. Se caracteriza por dolor, fiebre, náuseas y vómitos, pero no todos los pacientes se van a presentar con estos síntomas. Muchas veces solamente hay el dolor. Y bueno, los cambios a nivel de laboratorio, y la etiología pues es una obstrucción que origina edema, inflamación, isquemia, y ahí va a dar la evolución del cuadro. ¿Cómo vamos a buscar el apéndice secal? Lo ideal, y sobre todo en los niños, pero en los adultos también, es utilizar el transductor lineal, identificar
recto anterior, el psoas, los vasos ilíacos, y esta es la posición en la que normalmente vamos a encontrar el apéndice secal. Este es un apéndice que ven aquí con apenas 5.5 milímetros en el diámetro antero-posterior, pero pues visible. Acá tenemos vasos ilíacos y acá encontramos unos apéndices con diámetro de 6 milímetros. Vemos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aumento de tamaño. Vamos a tener el punto de referencia son los 6 milímetros. El diámetro mayor a 6 milímetros, hablamos de apendicitis. Vamos a ver cambios en la ecogenicidad del tejido graso periférico, la grasa mesentérica. Podemos o no ver el apendicolito, que es esta imagen ecogénica con atenuación posterior, igual a un lito en cualquier otra parte, único en la base, con múltiples, a veces ubicado en su porción más distal, con cambios inflamatorios. Característico, no es compresible. Aquí podemos ver este apéndice muy superficial, ¿verdad? Paciente con una gran sensibilidad, y de una manera suave realizamos la maniobra y confirmamos que él no se modifica, que no presenta peristaltismo. Otros hallazgos pueden ser líquido libre y la presencia de linfonodos. Entonces vemos el apéndice en el corte transversal, en el corte longitudinal, distensión de asas en relación con esto, presencia del fecalito no siempre vamos a verlo, no todos los pacientes lo tienen porque hay otras causas, como son la hiperplasia linfoide, cuerpos extraños, ya mencionamos en los Ascaris, y también enfermedades de tipo inmunológica como enfermedad de Crohn, en los cuales puede haber una inflamación y va a dar lugar al cuadro de apendicitis. Aquí hay una apéndice inflamada y vemos esta pequeña estructura periférica y otra ubicación más profunda que corresponden a linfonodos pequeños que podemos ver, sobre todo en los niños. Contenido anicoico, líquido libre. Si es completamente anicoico, generalmente es una respuesta de tipo inflamatorio, ¿verdad? Acá, algunos pacientes, por alguna razón, generan grandes cambios en la grasa, otros no es tan evidente. La forma del apéndice también es variable. Podemos utilizar el Doppler, no es necesario. Con el eco bidimensional, en nuestra escala de grises, hacemos el diagnóstico. Acá pues, vamos a visualizar si hay o no vasos o un aumento en la vascularización. Acá estamos haciendo el examen, realizamos compresión, vemos que no se modifica, a diferencia de estas otras asas que estamos viendo acá, que van modificando su forma con el peristaltismo y la ligera presión. Sin embargo, esta otra, a pesar de que acá hay un líquido libre, y en este caso era una patología anexial. ¿Okay? Y acá vemos el apéndice y la pieza quirúrgica, con esa relación, fíjense que esta apéndice tenía con la colita del alacrán, ¿no? Variable, podemos definir las capas y la vemos siempre en el corte longitudinal y en el corte transversal. Les dije con transductor lineal ideal, con transductor convexo, va a depender un poco de la constitución y del tejido graso del paciente. Y acá otro ejemplo con las maniobras de compresión, que vemos como ella no se modifica y persiste ahí. Dilatación, gran dilatación de las asas, vemos una masa aquí, el apéndice en su porción distal, con pérdida de la superficie y esta masa. Entonces ya comenzamos a pensar que aquí hay un cuadro, ¿verdad? Que hay una complicación de esta patología apendicular con formación de estos plastrones, grandes masas alrededor, o inclusive, como acá, colección. Fíjense que ya el líquido no es completamente anecoico, hay grumos en el espesor, entonces ya esto nos pone atentos a que algo más está ocurriendo. Y esta imagen que corresponde a aire, ¿verdad? La imagen ecogénica con reverberación característica al aire. En esta imagen, aquí lo que apreciamos, lo que interpretamos como un fecalito que quedó ahí mismo y ese apéndice se perforó.
ejemplo, el apéndice, y acá vemos estas zonas de colección importante. Libre, dilatación de asas, diámetro 8 milímetros, 7 milímetros, fíjense los cambios en la grasa y el líquido libre. Contractor convexo, contractor lineal, el mismo paciente. Vamos viendo las imágenes, por supuesto la definición con el lineal, como pueden apreciar acá, muchísimo mejor. Doppler, en ocasiones logramos esto, que es un aumento importante, vemos característico de los procesos inflamatorios. Distensión de asas, fosa ilíaca y esta masa donde ya comenzamos a pensar en que se trate de tronco, procesos complicados. Aquí tenemos que tener presente que la apéndice cecal puede no estar ubicada en su localización característica, que es la fosa ilíaca derecha, es un paciente con un dolor explícito más alto a nivel del flanco, ya sea el hipogastro, pero con una cuenta blanca muy elevada, y le piden el estudio, exploramos fosa ilíaca con contractor lineal, con contractor convexo, y entonces yo comienzo a subir y me encuentro esta estructura a nivel de hipocondrio prácticamente. Ella está anterior al polo inferior del riñón derecho. Acá la ven en el corte longitudinal, en el corte transversal, con un diámetro de 1 centímetro. Cambios en la ecodensidad de la grasa periférica, no había líquido, y lo interpretamos como un apéndice retrocecal. Al paciente, el diagnóstico realmente se hizo con ultrasonido, pero por razones de docencia se hizo hacerle la tomografía con corte dirigido al área y confirmamos acá en un riñón, vemos la apéndice, fíjense en la misma localización, las mismas características y los cambios en la grasa que vimos perfectamente con el ultrasonido. La forma es variable. No todas las apéndices las vemos iguales, pero siempre definimos las capas, escaso contenido anecoico, fíjense, este es semicircular, alargada que se extiende en sentido profundo, esta se extiende en sentido superficial, con mayor o menor cambios en la grasa periférica. Pero todas corresponden con apendicitis. Las TRON, que son las complicaciones, peritonitis y cuadros de obstrucción intestinal. Otro dolor de abdomen, ya quizás no necesariamente en hipocondria, a veces flanco, hipocondrio, hipogastro, diagnóstico diferencial de la patología appendicular, la presencia de procesos infecciosos donde vamos a ver aumento de volumen renal con cambios en la conicidad o presencia de litos, cálculos a nivel renal o distal en uréter. Acá vejiga y apreciamos esta imagen que corresponde con un cálculo, este es un corte transversal, longitudinal acá, transversal, un cálculo ureteral, y en el riñón había un pequeño cálculo que nos dio, realmente lo confirmamos con el color para que vimos el efecto este de Aliaison. El paciente le solicitó al urólogo una urotomografía y vemos el cálculo pequeñito en el riñón derecho, que logramos ver con ultrasonido, y el cálculo en el uréter distal. Otros casos de cálculo, la localización del mismo es variable, puede ser proximal, cálculo en riñón, pero siempre insistir en visualizar. A veces pedimos al paciente que llene su vejiga, otras veces no hace falta que la vejiga esté tan llena y podemos identificar estas imágenes, buscar los meatos ureterales, seguir el uréter, valernos también del Doppler color para ver si hay jet urinario, la intensidad del jet, todo esto nos va a orientar. A veces estos pacientes vienen con una clínica característica, otras veces han venido con sospecha de patología appendicular y el hallazgo es de un cálculo distal a nivel de uréter o en el meato ureteral, cambios inflamatorios en vejiga que siempre debemos evaluar. En ocasiones podemos apreciar un contenido líquido perirenal, esto asociado a los cambios inflamatorios secundarios a las litiasis ureterales. Debemos tener presente
siempre que los hallazgos ecográficos deben guardar relación con los hallazgos clínicos. No solamente atenernos a lo que de repente viene en la orden escrito, interrogar al paciente, porque a veces él nos aporta muchos datos que nos ayudan a nosotros a ir orientando nuestro estudio. Entonces, en el manejo del dolor, en el cuarto de urgencias, el ultrasonido, ya sea el portátil o la consola, es el método de elección. Una vez que hacemos un buen interrogatorio, que tenemos una orientación hacia las posibles causas, esto va a permitir un buen manejo, un diagnóstico precoz y el manejo del equipo multidisciplinario, lo cual va a ayudar a disminuir la morbilidad, los tiempos de estancia y, por supuesto, a aliviar el dolor del paciente. Con esto les doy las gracias. Gracias por la invitación a la Sociedad Guatemalteca, a ustedes por escucharme, a los pacientes que nos permiten hacer los estudios, nos permiten utilizar sus imágenes para las presentaciones de docencia, al equipo de trabajo. Yo cuento con un tremendo equipo de trabajo, quienes están pendientes de estos casos difíciles para evaluarlos, para lograr las imágenes y acumular la información y poder compartirla con ustedes. Muchísimas gracias y quedo atenta a... Fantástico, doctora, muchísimas gracias. De veras que una presentación muy completa, muy didáctica y el quehacer diario. El dolor abdominal en emergencia es el quehacer de aquel que hace ultrasonido. Creo que incluso es la primera tarea o la primera labor en la que nos encontramos con cada ida a hospital, a sanatorio o en lo privado. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos el tiempo y sí, en efecto, hay saludos y hay preguntas. Vamos a empezar a localizarlas. Doctora, ¿cómo es el nombre del tipo del transductor que se usa para ver el apéndice? Ok, transductor lineal. Okay, vamos a utilizar convexo y lineal, pero siempre evaluar con el lineal porque nos da una excelente imagen. Y ya vimos, la gran mayoría de las apéndices están ubicadas muy superficial. Y es por eso que podemos utilizar el transductor lineal, que generalmente tiene frecuencias mayores. Luego tengo aquí otra pregunta que dice así. ¿Qué experiencia tiene en diverticulitis o divertículo de Meckel como causa de patología inflamatoria o dolor abdominal agudo? Ok. Se puede sospechar por su localización, pero generalmente nosotros no vamos a diagnosticarlo como tal, ¿verdad? Si utilizamos transductores lineales, podemos visualizar los divertículos. Realmente en ultrasonido ha habido bastante avance en ese sentido. Perfecto. ¿Qué signos ultrasonográficos puedo encontrar en una torsión ovárica? Ok. No lo abarcamos porque realmente, o sea, si no nos paramos en toda la noche, ¿no? Si nos metemos con la parte ginecológica. Pero básicamente ahí sí es importante el Doppler, ¿verdad? Y vamos a ver que hay una ausencia de flujo en el parénquima ovárico. Perfecto. De ahí hay muchas felicitaciones, agradecimientos por la presentación. Saludos de todos los países de América Latina. Agradecimientos, saludos, felicitaciones. Se confirma en efecto, sí va a quedar la exposición en el canal de YouTube de la asociación para los que quieran repasarlo nuevamente. Cuando se envía el diploma de participación, ahí se envía el link de YouTube para poder ver la presentación nuevamente y además pueden ir automáticamente al canal de YouTube, a Sogu, así de simple, a Sogu, y aparece el canal de la asociación y ahí están algunas de las presentaciones que hemos podido visualizar a lo largo de estos 3 años. ¿Qué hacer si no se ve la vesícula y no hay antecedente de cirugía anterior? Ya evaluada 3 veces y en ayuno controlado. Buena pregunta. Buena pregunta. En esos casos hay que recurrir a otros estudios, ¿verdad? A otros estudios. En este caso sería
cualquiera, pues la tomografía, la resonancia magnética quizás sería el ideal, y para visualizar y ver, ¿verdad? Si hay llenado, si no, la cintigrafía también, pero ya en este caso se recurriría a otro de los métodos diagnósticos. Muchas gracias. ¿Cómo se puede diferenciar colecciones de origen hemático, biliar o purulento? No es posible por ultrasonido. Realmente ahí va a ser más que todo la clínica, ¿verdad? Sí, en este caso de hoy estuvimos hablando de dolor abdominal no trauma, ¿verdad? Entonces, las colecciones que vamos a ver, porque a menos que el paciente tenga o una herida o con arma blanca o un objeto contuso, podemos pensar que ese líquido sea hemático. Si hay clínica de infección y vemos grumo, vamos a pensar que es un proceso infeccioso. Y si ya hay patología biliar, hay sospecha de ruptura de la vía biliar o hay el antecedente de manipulación de la vía biliar, podríamos sospechar. Y la clínica, ¿verdad? Porque en el caso de los biliares, pues la clínica es una para usar al paciente. Perfecto, de ahí hay más saludos, más felicitaciones. También agradecemos a las personas que se dan a la tarea de sugerir a los que van entrando respecto a micrófonos, conexión, internet. Gracias a los que están ahí siempre pendientes de los colegas que a veces, siempre pues a veces nos perdemos un poquito entre la tecnología. Alguien propone que a ver si no luego se trata el tema de urgencias ginecológicas. Sería una muy buena propuesta. Claro. Ok, según su experiencia en pacientes jóvenes obesos, es frecuente ver infiltración grasa pancreática. Sí es frecuente Sí, ver. exacto. O sea, lo que vamos a ver un hígado, un páncreas muy ecogénico, ¿verdad? Un páncreas hiperecoico. Entonces, suponemos que eso es debido a una infiltración grasa también en el paciente obeso. ¿Alguna técnica para localizar el apéndice, aparte de buscar el recto anterior y el psoas o los vasos ilíacos, principalmente en pacientes obesos? Obeso, es difícil, es un reto. Realmente es un reto y yo ahí recurro al transductor convexo. Perfecto. Según su experiencia, ¿qué hallazgos podemos encontrar en pacientes con dolor abdominal agudo difuso? Hallazgos. Va a ser variable porque podemos encontrar desde nada, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ir descartando patología, pues vamos a buscar a ver si hay patología biliar, si hay patología hepática, o sea, lo que hablamos el día de hoy, pero es muy vaga la pregunta, ¿no? Pues desde mucho hasta nada. Ok, gracias. ¿Es posible observar un cálculo enclavado en el colédoco? Bueno, hemos visto cálculos que se mueven dentro del colédoco y entonces suponemos que el cálculo está móvil. La gran mayoría de los cálculos no se mueven, sino que ya quedan ahí estancados y el paciente está con el cuadro de dolor agudo, como uno de los ejemplos que les mostré, y la paciente inclusive dice, tengo 4 días, pero en los últimos 2 días comencé, mi orina es color Coca-Cola. Entonces, obvio, ya ese cálculo está ahí, está obstruyendo y probablemente pues, esté enclavado, por así decirlo. Muy bien. ¿Cómo se diferencia cáncer vesicular de colecistitis crónica calculosa en adulto mayor? Ok. Es interesante porque generalmente lo que la colecistitis crónica, lo que vamos a ver es o una vesícula pequeña con paredes gruesas que puede o no tener líquido en su interior, pero casi siempre va a tener sombra. El cáncer o las lesiones sospechosas de cáncer son lesiones que, digamos, de tipo exofítica, de crecimiento hacia la luz de la vesícula, que a veces con el Doppler podemos apreciar que hay vascularización, que son heterogéneas. Entonces, esa básicamente podría ser como que la diferencia. Igual la clínica, ¿no? Pero en imágenes eso es lo que nos va a hacer sospechar de que puede haber una lesión de tipo maligna en vesicularidad. Perfecto. Por ahí preguntan cuál es su Instagram. @eda con doble D, LEO, eda leo, @eda. Perfecto.
Felicidades. Pregunto qué hallazgos ecográficos encontramos en vesícula, vías biliares asociados a hepatitis, clínicamente con dolor focalizado en epigastrio más ictericia en paciente joven. Sí, lo que vamos a ver, yo les mostré un ejemplo de un bebé de 1 año con un diagnóstico de una hepatitis viral. Lo que vemos, el hígado recrecido, ya el crecimiento del hígado genera el dolor. El lóbulo hepático, al no estar debajo del reborde costal, tienden a ser más sensibles y hay dolor. Y en la vesícula vemos engrosamiento de las paredes. Las vías biliares no necesariamente van a tener afectación. Cuando hay afectación son los cuadros de colontitis, que es menos frecuente verlos con ultrasonido, que podemos apreciar el engrosamiento de las paredes y ya otro tipo de rasgos. Pero lo que vamos a ver es engrosamiento en las paredes de la vesícula. Muchas gracias. Hay felicitaciones. El doctor Rabat le manda a felicitar. Ay, salud. Muchos de los participantes de la sala. Aquí tengo otra pregunta. Ok, ¿cómo diferenciar los microcálculos de baja, dice densidad, pero me imagino que es ecogeniciado, de baja densidad entre un cúmulo de grasa en riñones? O sea, En justamente riñones. ese reto, ese Ok. desafío. Ok, una de las cosas que, primero, no utilizamos el término realmente de microlitiasis. Con ultrasonido vamos los cálculos a partir de 3 milímetros. No es fácil. Una manera es utilizar el Doppler para confirmar la aliasing, o sea, el Winkle, diferentes nombres tiene, ¿verdad? Que podemos de esa manera estar seguros, la grasa no va a tener ese efecto de reflexión del sonido que lo que podemos observar, y básicamente cambiando el ángulo de insonación con el objetivo de ver o confirmar la atenuación. Y ya si tenemos sospecha y no logramos confirmar, lo otro es la urotomografía, sobre todo en los cálculos pequeños. Pero la grasa no va a dar atenuación posterior y no va a dar un efecto de centelleo en el Doppler. Dos últimas preguntas tengo por acá. Hallazgos y signos sonográficos en neumoperitoneo. Presencia de aire, ¿no? Lo que vimos, eso, y bueno, ya sabemos que el aire tiende a irse a las posiciones más altas. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron ahí el ejemplo en hígado. Allí vamos a ver esa imagen ecogénica, muy parecido a las líneas A en el pulmón, si queremos visualizarlo. Una imagen ecogénica que se repite, se repite, que es la reverberancia y el efecto que produce en el ultrasonido el aire. Perfecto. Una patología muy frecuente, incluso el mismo paciente pide hacerse el ultrasonido, es cuando tiene dolor abdominal de tipo síndrome péptico o síndrome de intestino irritable. ¿Cuál ha sido su experiencia respecto a esa patología ecográficamente y si realmente es diagnosticable o está indicado pedir ultrasonido cuando hay sospecha de colon irritable o enfermedad péptica? Sí está indicado porque precisamente el objetivo es verificar de que no haya otra, si sospechamos de una colitis o patología de tipo digestivo, confirmar que esto no sea secundario a litiasis o a algún problema de vías biliares. Entonces, tiene justificación. Cada día se está utilizando más el ultrasonido para el diagnóstico de patología inflamatoria de pared intestinal, en niños con mayor frecuencia, en la enfermedad de Crohn, porque se puede evaluar la pared, el grosor de la pared, definir las capas, la vascularización. Entonces, ahora, en cuadros difusos, tipo intolerancia, esto es más que todo para descarte de otra patología. Perfecto. No sé si tiene, doctora, tiempo para otras preguntas, porque la verdad está bien nutrida el chat. Amanda, ¿usted me dice? No, por mí, o sea, Muchas vamos gracias. aguantando. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Doctora, ¿qué hallazgos ecográficos se observan en hepatitis autoinmune versus hepatitis infecciosa? Ok, ahí pues, realmente eso no es un diagnóstico que vamos a hacer diferencial con el ultrasonido, ¿verdad? La hepatitis
a ver, crecimiento en el tamaño del hígado, cambios inflamatorios a nivel hepático, pero no necesariamente va a haber algo que diferencia una a la otra, sobre todo en fases agudas. Le manda saludos la doctora María Ninochka Quijada. Ay, gracias. Si solo se ve una gran sombra acústica posterior en el área de la vesícula, ¿cuáles serían los posibles diagnósticos? Creo que nos ha pasado a todos. Esa es una buena pregunta porque eso nos pasa a veces, ¿verdad? Y lo importante es verlo en el corte longitudinal, en el corte sagital y en el corte transversal. Si eso persiste, cambiamos al paciente de posesión, puede ser una vesícula en porcelana, puede ser una vesícula, generalmente una colecitis crónica. Entonces lo medimos, vamos a encontrar con mucha frecuencia que esto mide menos de 5 o 4 centímetros. En el diámetro mayor podemos hablar de